Muy buena tarde, que Dios te bendiga. Hoy te voy a hablar de un tema que tiene a la República Dominicana y a gran parte del mundo muy dividido. Hay mucha gente que dice acerca de T.B. Joshua que es un brujo africano. Hay otros que dicen es un profeta. Hay otros que dicen es un falso profeta. Hay muchas opiniones encontradas. Pero yo quiero dar mi testimonio de qué yo vi en este lugar. Mi nombre es Emmanuel Carpio Castillo. Soy cristiano evangélico por la gracia de Jesucristo, lavado por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis 2, capítulo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y ha probado a lo que se dice ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que quiere ser llamado profeta. Se autodenominan profetas, se autodenominan apóstoles, pero muchas veces no son esas cosas que se atribuyen. A lo mejor Dios lo quiere usar en otro lugar, con otros dones, porque reconocemos que en el cuerpo de Cristo cada quien desempeña una función. Pero hay personas que se atribuyen dones los cuales no se lo ha dado Dios. Mi humilde opinión. El señor T.B. Joshua, denominado el profeta, el hombre de Dios, es un pastor nigeriano, el cual vino aquí a la República Dominicana y fue recibido con todos los altos honores. Incluso fue recibido en el Palacio Presidencial por nuestro presidente, señor Danilo Medina Sánchez. Pero en mi humilde posición de un ser humano, mi pobre mente humana no lograba entender cómo una persona puede tener más unción que Jesucristo. Cómo una persona puede andar caminando y pasar tocando todos los enfermos y esto recibir sanidad. Si en la Biblia, leyendo la Biblia, yo puedo ver que Jesucristo hacía milagros. Jesucristo convirtió el agua en vino. Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Jesucristo sanó ciegos, paralíticos. Pero eran milagros puntuales. Nunca milagros masivos. Pero como dice la Sagrada Escritura, que mayores cosas que las que yo hago, diciendo el Señor Jesucristo, ustedes harán. Me sentí motivado a ir a aquel lugar, al Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde se llevaría a cabo la cruzada con el profeta T.B. Joshua. En primer lugar, hay muchas cosas que me llaman la atención. Tengo testimonios de personas cercanas que sufren dolencia y pretendían obtener un milagro en este lugar.
un hombre con tanta unción, un hombre lleno de la presencia de Dios. Cualquiera que tuviera dolencia, no lo culpo de querer recibir el toque de aquel Señor y de ir con su fe puesta en que recibiría un milagro. Este señor, cuando va a un país, su equipo llega varios días de anticipación. Llegan primero su equipo y realizan una consulta previa para los enfermos que quieren ir a la actividad y tener un lugar preparado para ellos en este lugar. La persona, en este caso se usó la iglesia Shekinah, que está en la 27 de febrero, como el centro donde acudían todos los enfermos, previamente hacerse una consulta para luego tener un registro para ir a aquel lugar de la cruzada. En esta consulta se le preguntaban varias cosas de qué padecía y se le presentaba un video de los milagros que vienen sucediendo producto de la intervención del señor Joshua. En esta locación, en la 27 de febrero, se le entregaba a la persona su previo cintillo, un CD que contiene testimonios, se le entregaba un libro de lo que es la sanación y se le entregaba un sellito, el cual debían de ponerlo debajo de la almohada para que la fe, para que el milagro pueda ir surgiendo efecto. Pero ¿qué sucede? A la actividad había que llegar a las 12 del mediodía y dicha actividad iniciaría a las 3 de la tarde. Acudimos a este lugar y pudimos ver largas filas de personas con su fe puesta en que recibirían un milagro en este lugar. Para que la gente me pueda entender, no estoy criticando, no estoy levantando testimonio falso sobre ningún hombre de Dios, sobre persona alguna. Sencillamente estoy contando lo que vi en aquel lugar y cómo se dieron las cosas. Porque si hay mucha gente hablando, pero no estuvieron allí. Y hay mucha gente hablando, pero tampoco quizás se percataron de lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Esto es algo peligroso. No se puede estar hablando por hablar. Hay que estar seguro de lo que usted está diciendo. Al llegar a aquel lugar, pudimos percatar que había una área común donde entraban a todos los enfermos. Había una área común en el área de abajo donde habían sillas preparadas para los enfermos que tuvieran el cintillo morado. Pero en la parte de adelante había una área exclusiva que eran para los pastores y líderes. Pero en el lugar intermedio, entre los enfermos generales, el área general de los enfermos, que se me entienda, había una área exclusiva. Y si algún líder, si alguna persona de la que estaban montando el evento me dice que no es así y puede probarme que no es así, puedes hacerlo. Puede hacerlo. Había una área exclusiva
con sillas, la cual estaba cerrada y protegida por las personas de Emmanuel TV. Emmanuel TV es el canal del profeta Tibilloso. Cuando empezaron a entrar todos los enfermos y la persona necesitada de liberación, me pregunto yo, ¿y esta área exclusiva para quién será? Porque ya están los líderes y pastores, están en esta área, los enfermos que necesitan sanidad están en esta área. Entonces, ¿a quién le corresponderá tan alto honor de, si todo está lleno, le tienen apartado este lugar a una persona, a esas personas que tan importantes pueden ser, más importante que los enfermos que están ahí, que necesitan y fueron por una sanidad? Pero ¿qué pasa? De repente entran en la alabanza, entran en la adoración, y veo al equipo de Emmanuel TV. Digo Emmanuel TV, no digo los ujieres. Los ujieres de aquí del país tenían polocher azul. El equipo de Emmanuel TV tenía polocher negro. El equipo de Emmanuel TV empezó a entrar personas por un pasillo exclusivo por donde solo ellos tenían acceso. Y entrando esas personas con cuellito ortopédico y con unas fajas casi todas iguales y parecidas y mascarillas, entrándolo por ese pasillo y sentándolo exclusivamente en el área donde estaba reservada exclusivamente para esas personas que ellos iban a entrar. Cuando llegó este hombre y empezó a predicar, inmediatamente el equipo de Emmanuel TV vestido de negro empezó a organizar y a hablar con la gente que estaba sentada en esa área. Más personas pudieron verlo, los que estaban alrededor de mí pudieron ver el movimiento que había en esta área exclusiva. Pero ¿qué sucede? Cuando los enfermos, no sé si me siguen, los enfermos que estaban en el área común empezaron a ver que estaban entrando enfermos por ese lugar, intentaron pasar para allá para estar cerca del hombre de Dios. Pero ¿qué sucede? No lo dejaron pasar. Una señora con problemas mentales, amarrada con tiras, logró pasarse para allá, pero el equipo la sacó, al igual que un ciego, una persona no vidente que logró pasar para allá. Ellos la devolvieron y la sacaron de esa área que no debía estar ahí, que se fuera al área común. Cuando el hombre empieza y baja de la tarima y empieza a hablar, empieza a orar, ¡qué sorpresa! Es al área exclusiva donde él va a realizar la oración y donde suceden los supuestos milagros. Esa es, y la gente tiene que saber esto, porque estamos cansados que nos engañen. Es ahí el área exclusiva de la gente que entraron de último y que la entraron por el pasillo de grupito en grupito y la sentaron ahí estratégicamente. Es ahí donde suceden los milagros, los supuestos milagros. Y es ahí donde también
se desatan los supuestos endemoniados. Todo sucede en la línea de oración donde él se maneja. Él se maneja en un pasillo ya previamente preparado. ¿Qué me da a entender a mí esto? Que todo es una simulación. Todo es un teatro montado. Un solo enfermo del área común no recibió sanidad. Un solo enfermo del área común no recibió el toque de este señor. Todo se manejó en el área que ya previamente habían preparado. Al momento de la salida, pude contactar muchos enfermos, desilusionados. Y dentro podemos escuchar personas gritando de que este señor entrara al área donde había plena necesidad. Pero este señor nunca entró. Él se maneja en la línea de la oración, como él le dice, pero es una línea preparada por su equipo, donde todo es una simulación. Y esto tiene que saberse. Alguien tiene que decirlo. El pueblo de Dios no puede seguir embullado. El pueblo de Dios no puede ser engañado. Hay que despertar, hay que abrir los ojos espirituales. A la hora de la salida, cuando vamos saliendo, se aparece una joven de Emmanuel TV con su poloché negro, entregándole a algunos enfermos 100 pesos y una botellita de agua. Pero una botellita de agua de la unción, de lo que ellos le llaman el agua de la unción, y a las que los brujos llaman agua bendita, o qué sé yo, cómo llamarse. Entonces el evangélico, el creyente de Dios, no puede ser engañado por todo el que viene diciendo yo soy, y porque yo vengo en nombre de Dios. La Biblia nos manda a examinar los profetas. La Biblia nos habla de profetas falsos, simuladores, que su objetivo es dividir al pueblo de Dios. Su objetivo es destruir la obra redentora hecha por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted y yo no podemos poner nuestra confianza en hombres terrenales. Ya el sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Puesto nuestros ojos en Jesucristo. Jesucristo pagó un alto precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. No nos podemos dejar engañar por cualquier pasacantando. Abramos nuestros ojos espirituales. Pongamos nuestra fe en Dios. Pidámosle a Dios. Él hace milagro, Él hace maravilla. Él dividió el mar rojo en dos. Él fue de sustento al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Ha sido sustento para mí, me ha acompañado. Señor Jesucristo no necesita muleta para andar. Señor Jesucristo no necesita simuladores para venir a engañar al pueblo de Dios. Si usted quiere un milagro, pídaselo a Dios. Si usted quiere saber si es un hombre de Dios, no se lleve de porque diga esto, de porque hable esto. Diga de la unción que se siente cuando ese hombre está hablando. La unción que se siente cuando ese hombre está ministrando. Y que me diga alguien si se sintió unción mientras él predicaba. Si se sintió unción cuando este hombre andaba dando golpe ahí a estos supuestos enfermos. Oiga, cuando estaba la adoración se sintió el poder de Dios, pero cuando este hombre se subió ahí, fue como si echaran un cubo de hielo. Y yo quiero que alguien me lo deje en los comentarios si es lo contrario, si yo estoy hablando disparate. Hermanos, puesto nuestros ojos en Jesucristo. Y esto no es para división. Que esto sirva para aferrarnos más a Dios. Y pensar que no es a través de hombres, no es a través de ninguna agua, no es a través de colocar cosas bajo la almohada, no, es de poner nuestra fe en Jesucristo. Arrepentirnos de todo corazón y creer que Él puede hacerlo. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Que el Señor siempre esté con usted.